Corax, Señor de las Sombras, por Guy Haley. Capítulo 7. Venganza retrasada. Felin investigaba su objetivo desde un nido de aspas refrigerantes que sobresalía por encima de la Plaza de la Libertad. Detrás de ella había un laberinto de minutas oficinas donde cientos de burócratas terranos trabajaban monitorizando Kiabar y Deliverance para el Imperio. Disfrutaba la ironía de planear una explosión mientras que estaba a tan solo unos metros de los agentes del gobierno galáctico. La Plaza de Libertad ocupaba la intersección de 5 carreteras, en el centro administrativo de Carv. Era una buena elección para el último alegato de los hijos del Deliverance. Un espacio grande, difícil de vigilar, pero lo suficientemente pequeño como para que la fuerza de una bomba estuviera contenida, y de esa forma se viera acrecentada. Las bajas colaterales eran inevitables, pero los que estaban de pie en la ruta del desfile eran aduladores animando a los representantes del gremio técnico, se recordó a sí misma. Algunas personas tenían tan poca memoria. Una estatua de Corax miraba al norte, desde el centro de la plaza. En cierto modo, sería testigo del acto de desafío. Esperaba que le complaciera cuando éste se enterase. Identificó precisamente 4 lugares en donde los que la bomba tendría el mayor efecto en términos de exhibición. Era una asesina de corazón, y su objetivo primordial en la vida era hacer sangrar a los miembros de los tecnogremios. A menudo se tenía que recordar a sí misma que el propósito del principal del acto que tenía lugar no era la muerte, sino la propaganda. La explosión tendría que ser sangrienta. Tenía que matar a todos los miembros de los tecnogremios que pudiera, pero, por encima de todo, tenía que ser espectacular. Los miembros de los gremios tendrían miedo, de la misma forma que los antepasados de ella tuvieron miedo, y que sus padres aún lo tenían. Felenia había nacido 6 años después de la llegada del emperador, tras la liberación de Deliverance. Su familia se había trasladado a Kiabar, sus padres esperaban en un mundo nuevo y más justo, pero un estigma se apoderó de los exprisioneros y los siguió a cada paso que dieron. Unos cuantos buenos sentimientos de un primarca fueron insuficientes para superar los siglos de prejuicios culturales. Su pueblo eran unos parias, incluso entre los trabajadores de Akihabara, quienes estaban casi igual de oprimidos. Tal vez lo hubiera podido soportar, si no fuera por el hecho de que los responsables de generaciones de sufrimiento permanecieron en el poder. El Mechanicum aparentemente gobernaba Akihabara, pero los gremios seguían controlando todo, a espaldas del gobierno regional. Estaban irritados por estar bajo el gobierno de los sacerdotes de Marte, y descargaban sus frustraciones contra quienes aún estaban por debajo de ellos. Abusaron particularmente de los licaeanos, nombre que no utilizaban de los gremios para referirse a ellos. Los trabajos eran imposibles de conseguir. Para el alojamiento, comida, medicinas, todo lo necesario para la vida, los antiguos licaeanos estaban al final de la fila. Sus propias privaciones no eran nada comparadas con las historias de cómo habían sido malas las cosas. Al principio sus padres habían hablado de su sufrimiento con orgullo. En aquellos ingenuos días de esperanza, sus recuerdos fueron una marca de indomabilidad y rectitud. Cuando la liberación de la injusticia aún era reciente, y el pueblo miraba hacia el futuro brillante con Corax como su gobernante. Pero entonces la gran cruzada les arrebató a Corax. El Mechanicum había llegado, y se había asentado sobre la estructura de poder existente, como una túnica roja. El cuerpo que estaba debajo seguía siendo el mismo. A medida que los años pasaban y las injusticias se acumulaban, las historias de Licaeus se contaban como una creciente amargura. Felenia nació en un mundo de decepción. La emoción que la había dominado había sido la ira. La juventud de rebeldía baldí la llevó a estar un tiempo detenida. Al menos las prisiones eran más gentiles de lo que habían sido. Cuando los hijos de Deliverance vinieron a buscarla a los 17 años, se unió sin pensarlo 2 veces. Aprendió bien el entrenamiento que le dieron. Muy bien considerando que nunca había hecho otra cosa en su vida que no fuera rebelarse. Los hijos de Deliverance le proporcionaron todo lo que necesitaba para hacerlo. La primera opción para colocar la bomba era la acera. Había una losa de servicio a la izquierda del pedestal de Corax, donde podía ocultarla,
pero si inspeccionaban los conductos de abajo, la encontrarían. La losa atenuaría la explosión, las víctimas serían pocas, el índice sería menor. Descartó otros dos lugares que sus instrucciones sugerían, uno en un monitor de tráfico y otro detrás de un soporte que sostenía el edificio que se encontraba, y que formaba un soporte para el pavimento. La explosión sería difícil de dirigir desde cualquiera de ellos. La mayor parte de la misma iría dirigida a la multitud. Se esperaban algunas muertes, pero demasiadas pondrían la aprobación en contra de los hijos. Su lugar favorito era la Torre de Lúmenes, y no estaba en su lista de recomendaciones. Eran estúpidos por no haberla visto. Era perfecta. La Torre de Lúmenes era una de las cuatro esculturas gigantes de acero y cristal que había alrededor de la estatua, y de 40 metros de altura, con 12 lámparas dispuestas a los lados y en la parte superior. Había una escotilla de acceso en la base, que tardaría unos segundos en abrirse. Si tiraba la bomba hasta el fondo del compartimiento de expansión y la volvía a colocar del cableado, probablemente aún la encontrarían, incluso si la torre necesitara mantenimiento. El metal de la torre era delgado. La explosión lo convertiría en una nube de metralla que mutilaría a los manifestantes. Se adaptaba la bomba para darle las propiedades de una carga hueca para dirigir la fuerza a la carretera. Podría limitar las muertes entre la multitud. Desde luego, la explosión derribaría la torre de lúmenes. Se vería a lo largo de todos los caminos que llevaban a la plaza. Lo mejor de todo es que la estatua de Korak sería testigo de ello. Tendría que engañar los sensores internos para que no detectaran que se había abierto, pero para ello debería de contactar con agentes que trabajaran dentro del estado, que podían realizar esa tarea. Podría pasar por alto el cuadro de mando de los hijos para pedir favores. Su contacto había dicho que tenía que ser lo grande. Ella haría lo que fuera, todo lo grande que pudiera. Y aquel era el lugar perfecto. La misión de Corax no estaba terminada. De ninguna manera podría haber deseado abandonar el pueblo a esta tiranía a medias. Tenía una lucha más grande en la que estar. Ahora le tocaba a los que eran como ella continuar la lucha en su nombre. Él se entristecería por la pérdida de vidas, pero se alegraría de ver sufrir a los opresores. Los hijos de Deliverance estaban seguros de su misión. De ella dependía hacerlos pagar a los tecnogremios. Bueno, chicos, aquí su lamentador. Este fue el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. En este también fue uno más corto que el anterior, que el anterior fue como 40 minutos, ese nomás es mucho menos. En este podemos ver otra vez a Felenia en su cruzada en Kiabar por acabar con los tecnogremios, que se ve que después de que el primer Cacubus Corax se haya ido a la Gran Cruzada, los tecnogremios volvieron a tomar el control bajo las narices del Mechanicum, donde los aparentes hijos de Deliverance son una banda de revolucionarios, podemos decirlo así, de agitadores que buscan que el, el cuervo, Corvus Corax, vuelva a Deliverance para que vuelva a restaurar el orden. Y harán todo lo necesario para que él vuelva a escuchar de ellos. Ya veremos a dónde nos lleva todo eso. Sin más que decir, pasamos con los saludos. Un saludo a The Peter One y un saludo a Conrad Kurs 930 por sus comentarios en el anterior video. Sin nada más que decir, nos vemos en la siguiente lectura y ya. Chao, chao.